Bienvenidos, mi nombre es Omar Eduardo Jiménez y esto es Sala 79, un podcast donde contaremos algunas historias y anécdotas cotidianas que te harán destacar en una charla con amigos porque siempre es bueno tener de qué charlar. Episodio número 84 y hoy estamos con un pequeño repaso sobre lo que fue la Segunda Guerra Mundial, el mundo en guerra. Esta guerra que fue entre 1939 y 1945, que enfrentó a países de todo el mundo y es considerada todavía hoy como el peor conflicto bélico de la historia. Más de 100 millones de soldados de una veintena de países participaron en este conflicto. Aunque no hay cifras exactas, se calcula que más de 50 millones de personas, entre militares y civiles, murieron durante los ataques de este conflicto. Además, entre 19 y 28 millones de personas murieron como consecuencia de las enfermedades y la hambruna derivada de la guerra. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, que fue entre 1914 y 1919, en la Segunda Guerra los escenarios de batalla se extendieron más allá de Europa. Los aliados luchaban para impedir que el ejército alemán invadiera todo el continente europeo, incluido el territorio de la Unión Soviética. Y por otro lado, Japón firmó un pacto con Alemania en 1940 para unir fuerzas. Los japoneses querían ampliar sus dominios y conquistar parte de China y algunas colonias europeas en Asia. El ataque de Japón, a la base naval de Pearl Harbor en Hawái en 1941 supuso la entrada de Estados Unidos en el conflicto. Bajo las órdenes de Adolf Hitler, el ejército alemán parecía imparable. El rumbo de la guerra cambió con la batalla de Stalingrado entre agosto de 1942 y febrero de 1943, cuando los alemanes tuvieron que retirarse por el frío del invierno ruso. Más de 2 millones de personas murieron en este enfrentamiento. Esta derrota fue el inicio del declive nazi. Sin embargo, la guerra no terminó en Europa hasta 1945, con la entrada del ejército soviético a Berlín. El inicio de esta guerra se sitúa el 1 de septiembre de 1939, cuando el ejército alemán invadió Polonia. Era el primer ataque militar de Hitler, entonces presidente de Alemania, que quería extender el régimen nazi por Europa. Tras la invasión de Polonia, Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania. Aún así, el ejército alemán no se echó para atrás y desplegó una serie de campañas militares con las que consiguió conquistar gran parte de Europa. Sin embargo, el origen de las hostilidades era muy anterior. Una de las causas de la Segunda Guerra Mundial fue de manera como terminó la Primera Guerra Mundial. Los países vencedores tuvieron una actitud de revancha que no favorecía la paz y la reconciliación con los países vencidos. Además, el Tratado de Versalles imponía duras represalias contra los alemanes, que habían liderado la ofensiva. Alemania perdió parte de su territorio, tuvo que entregar todas las armas y pagar una cuantiosa indemnización. Como consecuencia, los alemanes fueron acumulando un gran resentimiento contra el resto de los países. Este descontento dio alas a Adolf Hitler y sus ideas fascistas. El Holocausto es una de las consecuencias más graves y tristes de la Segunda Guerra Mundial. El régimen nazi llevó a cabo un genocidio étnico, político y religioso en Alemania y los territorios que conquistaban. Las autoridades alemanas persiguieron y encerraron en campos de concentración a millones de judíos, pero también comunistas, gitanos, homosexuales y prisioneros de guerra. En total, 11 millones de personas murieron. Los avances tecnológicos de la guerra también tuvieron un papel determinante. Entre los dos conflictos se aumentó la potencia y el alcance de los proyectiles, además de mejorar los vehículos de guerra como tanques, submarinos, buques de guerra y sobre todo los aviones bombarderos. Pero sin duda, el más grave e importante de los avances armamentísticos fue la bomba atómica. Estados Unidos desarrolló esta arma durante años y la utilizó contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945. Más de 200.000 personas murieron por la explosión de las bombas y las posteriores fueron afectadas de la radiación. Nunca más se han vuelto a utilizar armas atómicas en una guerra. El nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas fue una de las consecuencias inmediatas de la Segunda Guerra Mundial, un organismo internacional creado para promover la paz y la cooperación entre países y evitar otra guerra mundial. No obstante,
El fin de la Segunda Guerra también fue el inicio de otro enfrentamiento, la Guerra Fría, que durante décadas enfrentó a Estados Unidos con la Unión Soviética y dividió el mundo en dos bloques, con sistemas políticos económicos y políticos, opuestos. La verdad, una página oscura dentro de la historia de la humanidad, donde no se ha vuelto a repetir, pero todos sabrán que siempre está latente ese miedo de que vuelva a pasar, y hoy sería mucho más tenebroso que sucediera por el hecho del avance tecnológico en armas para matar. Mi nombre es Omar Eduardo Jiménez y esto ha sido Sala 79, un podcast de Argentina para ti.